Propósito de poderles mencionar y darles a conocer sobre el llenado de la historia clínica. La importancia, como ya les he mencionado, tiene mucha importancia, mucha relevancia, donde se presentan los datos, la anamnesis, presentan todas las características de la salud y más que todo de la enfermedad. Tenemos dos aspectos. Hay un aspecto muy importante, lo que se llama el expediente clínico, ¿no? Que contiene todas las informaciones médicas, tanto de caracteres oncológicos, de carácter de cirugía, ¿no es cierto? Alberga todos esos temas concernientes a lo que está pasando en la enfermedad del ser humano, ¿cierto? Luego viene la historia clínica, que es un documento legal que se debe de recoger la información de forma ordenada, explícita, ¿no es cierto? Tenemos a la historia clínica que adquiere en su máxima dimensión en el mundo jurídico, que es el documento donde se refleja no solo la práctica médica o acto médico, sino que también el cumplimiento de algunos de los principales deberes, siguiendo protocolos y normas de atención establecidos. Les mencionaba los requisitos de la historia clínica. Tiene que tener veracidad, tiene que tener un orden, ¿no es cierto? Veracidad. Debe ser la información exacta, no modificando, no suponiendo. Lo que el paciente relata lo tenemos que, según el cuestionario de la historia, le tenemos que preguntar al paciente y el paciente nos responde con la veracidad. Algunos casos vienen a consulta odontológica tal vez con información falsa, pero nosotros, bajo diagnóstico, también tenemos que verificar esa situación. Tiene que ser con toda de la rigor, ¿no es cierto? Técnicamente, los datos en ella contenida deben ser realizados con criterios objetivos científicos, por lo tanto debe ser muy respetuoso. Debe ser muy completa, ¿cierto? Debe contener datos exactos de la enfermedad, de la patología, reflejados en el examen que viene el paciente a la consulta. La historia clínica está fundamentada en una resolución ministerial que varios de ustedes ya conocen, que es la 253, donde se menciona en sus acápites que el Ministerio resuelve en el artículo primero aprobar la implementación y aplicación de la historia clínica odontológica y el formulario de consentimiento informado de odontología en todo el Sistema Nacional de la Salud en el país, que en los anexos forman parte integrante e indispensable de la presente resolución ministerial. Tenemos aquí nuestro historial clínico, el nuevo. Para el llenado de la historia clínica tenemos algunas recomendaciones que precisamente quizás algunos profesionales no estamos tomando muy en cuenta. Lo primero que debe de llenarse un historial, como en todo documento, no solamente el historial, todos los documentos son portar el bolígrafo azul, escribir con bolígrafo azul, ¿no es cierto? No el bolígrafo que se boza. Debe de realizar el llenado del profesional con letra clara. En algunos casos se ha visto de que ni yo puedo leer, ¿no es cierto? En algunos casos tenemos algunas personas lectura veloz. Consideraremos las letras, por si acaso, queridos colegas. Debe ser en imprenta las letras, el llenado, legible, ¿cierto?
Y seguramente después de esta capacitación iremos a las supervisiones, queremos ya plasmados estas recomendaciones en las historias clínicas. En algún caso tenemos un error. En algunos colegas están poniendo con el ZADEX, ¿no es cierto? Entonces yo creo que como es un expediente legal, médico legal, no podemos poner o bozar con el ZADEX o hacer raspaduras. Sin embargo, tenemos estas recomendaciones. Si hay un error, podemos poner en paréntesis, ¿no es cierto? Entre paréntesis y luego continuar. En el encabezado tenemos historia clínica odontológica. Todos yo creo que en esta parte obviamos, ¿no? Sedes, La Paz, ¿cierto? También Z de Salud, digamos Z 5 Sur. Municipio, La Paz. Establecimiento de salud, a ver, Chasquipampa lo ponemos, ¿cierto? Con letra clara. El número de expediente clínico es muy diferente que el número de historia clínica. Muchos de los colegas estamos fallando en esta parte, ¿no es cierto? Número de expediente clínico. Les he dicho que el expediente clínico alberga todas las áreas, ¿no es cierto? Pueden ser patológicos, oncológicos, si tiene cirugías, todo aquello, ¿no es cierto? De medicina. O las especialidades. En esta parte está a cargo el establecimiento de salud. Poner el número correspondiente acorde, ¿no es cierto? Y nosotros, en el área de odontología, tenemos el número de la historia clínica. Muchos de los colegas esta parte lo están obviando. Al momento de llenar la historia clínica, tienen que llenar desde el principio, sin dejar casillas vacías. En este caso, por ejemplo, número de historia clínica, la fecha de nacimiento, ¿no es cierto? 12, el mes 12 de 06 y el año del 2010. Y ahí empezamos continuamos. Yo soy Ramiro Calle Quiquijana, entonces pongo RCQ, mi nombre inicial, apellido paterno y apellido materno. Mi número de carnet de identidad. En algunos casos, en los recién nacidos o hasta un año, no tienen su cédula de identidad. En ese caso, si no tiene, lo colocamos el 0. En los datos personales, en el llenado, registrar los nombres, apellidos paternos y materno con letra legible. La edad. En el casillero, si es más de un año, entonces colocamos, ya yo tengo 40 años, me estoy rebajando los años, ¿no? Es más, 40 coloco, ¿no? Si tiene un niño, viene de 5 años, entonces 0, 5. Y si es menor a un año, coloco como en este caso 5 meses, ¿no? Con minúscula. Y el sexo, encerrar en círculo. ¿No es cierto? Si es masculino. En algunos casos, para ver un poquito, despejarles, hay hermafroditas, ¿no? ¿Cómo lo colocamos? Enfermo. No. Vamos a poner, ¿no es cierto? Al momento de nacer, en su, ¿cómo se dice? En su ficha de control, siempre está masculino y femenino, ¿no es cierto? Tenemos 2 sexos, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Fecha y lugar de nacimiento, registrar el lugar, fecha de nacimiento, la ocupación. Tenemos que describir la ocupación a la que se dedica el paciente. Si es un niño, obviamente es estudiante, ¿no es cierto?
Si es menor de 1 año, infante, ¿cierto? O tenemos otro, doctora, si es menor de 1 año, ocupación. No tenemos, ¿no? Ya. Nos iremos a dirección, registrar el barrio, zona, avenida, que es muy diferente en provincia, ¿no es cierto? Buen día, doctores. ¿Me escuchan bien? Ya. ¿No se escucha? Ahí está mejor. Que soy petiza. Ya. A ver, voy a continuar porque resulta que hasta el año pasado hemos visto que nos convocan para hacer la capacitación al Ministerio de Salud. Y eso está bien, ¿no? Porque es de primera mano, digamos, la información. Pero también tenemos que tomar en cuenta que todos tenemos nuestras funciones. Y una de las funciones de los sedes es saber la normativa para hacer cumplir esta normativa. Y una vez que saben, tienen que también capacitar al personal, porque una de nosotras, nuestra función es capacitar a los responsables de sedes y a los coordinadores. Y a los operativos, a los de base, tienen que capacitarles ellos. Lamentablemente hemos visto en estos años que aunque nosotros hemos cumplido la función, ¿dónde están? A ver, levanten la mano los coordinadores. 24 coordinadores, ¿dónde están? Levanten la mano, voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 coordinadores, doctor, a tomar en cuenta en la asistencia. ¿Por qué? Porque son los primeros que deberían conocer la normativa, la historia clínica. Esta semana ha sido de supervisión. Si me escucharían, también podríamos tener mejores resultados, ¿no? Entonces, la supervisión ha dejado mucho que desear. Qué pena por nosotros como ministerio estando aquí, en La Paz, y no conocemos la normativa. No sabemos llenar ni siquiera el encabezado de la historia clínica, porque esto debería ser una retroalimentación. No deberían admirarse en cómo llenar, sino ustedes deberían estarnos diciendo cómo estamos llenando, ¿no? Entonces, 12 coordinadores que no están capacitando. Las redes donde hemos llegado, quiero informarles que hemos tenido ayer una reunión con las doctoras en nivel técnico con el responsable de salud oral. Vamos a pedir las llamadas de atención a los coordinadores, porque no han capacitado a los colegas, que también tiene que ser autocapacitación, que también deberían, la norma apenas ha salido el 24 de diciembre del año pasado la nueva normativa como regalo de Navidad, y ustedes el 25, 26, 27 ya podían descargarlo en la página del ministerio. Se les ha informado, se les ha pasado por WhatsApp. Entonces, no hay dónde perderse, ¿no? Y estas capacitaciones en sí son para que dilucidemos alguna duda. Posiblemente la explicación que esté en la norma no es tan interpretativa que puede suceder. Entonces, estamos para eso. Pero después de esta reflexión, continuaremos con lo que es historia clínica. Entonces, le vamos a quitar la palabra al doctor Calle para que lo hagamos un poquito más rápido, más dinámico, y para que, como decíamos al principio, de primera mano veamos cómo vamos a realizarlo, ¿no? Entonces... Bueno, yo tenía entendido lo siguiente. En cada centro de salud, la parte administrativa, los recaudadores son los que llenan esta primera parte. Nosotros no nos encargamos de llenar. Entonces, a los que deberían capacitarles en esto, también es a ellos. Porque mire, ellos qué hacen. Ellos lo primero que hacen cuando reciben un paciente, piden su carnet de identidad. Y en base a su carnet de identidad es que llenan esta primera parte. Ya. No llenamos nosotros. Está bien. Eso hemos hablado igual muchas veces, ¿no ve? ¿Quién firma la historia clínica? Nosotros. Entonces,
¿Quién está encargado? Porque no vamos a ir nosotros centro por centro, además admisión cambia todo el tiempo. ¿Quién está encargado de saber esta parte? El que firma. ¿Quién firma? El odontólogo. ¿Y quién tiene que capacitar al personal de admisión? Nosotros. ¿Responsabilidad de quién? De cada uno de nosotros. Si nuestro centro de salud, nuestro director, no conoce cómo llenar este encabezado, nosotros somos. Ustedes están aquí. Ustedes firman la historia clínica, ustedes se encargan de que esto sepa admisión. Llega uno nuevo, ya, mi historia clínica me lo llenas así, 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 es tu responsabilidad, pero me lo llenas. ¿No ve? Eso es en todos. Siempre va a pasar eso, porque admisión se encarga de esa parte, pero quien firma esto es nosotros. Entonces nosotros vamos a capacitar, y para capacitar, pues, tenemos que estar atentos. Ya. Aclarando eso, entonces ponen el nombre, el lugar, fecha de nacimiento, el grado de instrucción. El grado de instrucción están las iniciales solamente, pero dice inicial, primaria, secundaria, universitario, técnico o profesional, ¿no ve? Entonces, la pregunta era, ¿qué pasa si es un menor lactante de 1 año? Su profesión, su ocupación es lactante. Su grado de instrucción es inicial, porque nosotros, aunque estén en la casa, ya estamos educando a nuestros niños, ¿no ve? Entonces, es educación inicial. No, la ocupación es infante. ¿Por qué? Porque se está en la infancia. De todas maneras, se sigue educando y vamos a estar, como les decía, en grado de instrucción inicial. Ocupación, entonces, infante. ¿Estamos? El grado de instrucción es inicial, desde que nace, porque desde que nace va aprendiendo cosas. Y en educación, porque esto lo hemos hecho con el Ministerio de Educación, en educación hay inicial escolarizada y la inicial no escolarizada, que es la que se hace en casa. De todas maneras, su grado de instrucción es inicial. Ya. Ahí tenemos lo que estábamos hablando, solo lo encierran en un círculo. Ay, no, ¿qué he hecho? Nos hemos pasado no sé dónde. Ya, ahí. Pucha, ¿está mal esto? Ya. Eso es lo que hemos hablado. Ahora, la persona que brinda la información, si es un estudiante, como dice ahí, de 12 años, entonces sí tiene que estar acompañado de un adulto, madre, padre, tutor, un adulto, ¿no? Ahí lo vamos a poner los datos de la persona que nos está brindando la información. En caso de adultos, después de los 18 años, si va solito, entonces se pone la misma persona que brinda. ¿Qué ha dicho al principio el doctor? No tenemos que dejar espacios vacíos. ¿No ve? Entonces, llenan esos espacios, le ponen una línea, si es lo mismo repetido del cuadro de arriba, pero no van a dejar vacíos. Algo que no ha recalcado tal vez el doctor, la historia clínica es un documento médico legal. Todo lo que ustedes hagan puede ir a su favor o en su contra. No va a ir a favor del ministerio, del coordinador, del CEDES, ¿no ve? Va a ir a favor o en contra de ustedes, porque cuando están llegando muchas auditorías, están llegando denuncias de pacientes, que puede o no ser verdad, pero lo primero que se hace es secuestrar la historia clínica. Entonces, si no han llenado, como a veces llegamos a la supervisión, es que no me ha dado tiempo, de ayer voy a llenar hoy día, no les va a dar tiempo cuando hay una denuncia. Y no se van a acordar, además, de lo que tenían que llenar. ¿No ve? Entonces, háganlo bien desde el principio, llenen todo lo que tiene que estar ahí para que les vaya bien, si es que nos pasa, que no queremos que nos pase a nadie, pero puede suceder, ¿no ve? Hay también personas malintencionadas, lamentablemente. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Tenemos que llenar la anamnesis, ¿qué es? Es lo que vamos a recolectar todos los datos de lo que nos está explicando el paciente, para que nosotros podamos hacer un diagnóstico
y podamos tratar bien al paciente. Si no preguntamos bien las cosas y abra la boca directamente, entonces no vamos a tener un buen diagnóstico, ¿no? Porque lo que nos explica el paciente también nos ayuda a conocer qué signos está teniendo para que nosotros podamos atenderlo bien. Los antecedentes patológicos igual, pues tenemos que hablar con el paciente y preguntarle. De las patologías de importancia que a nosotros nos preocuparía. Si nos dice que su mamá tiene diabetes, ¿nos preocupa o no nos preocupa? Si nos dice que su papá tiene hipertensión, ¿nos preocupa o no nos preocupa? Si nos dice que su mamá ha tenido cáncer, que su abuelita se ha muerto de un ataque cardíaco, nos preocupa, ¿no? Entonces, esos datos tenemos que sacar información al paciente. Si nos dice que tiene gastritis, ¿será de importancia en odontología? Sí, pues si le voy a dar un paracetamol, le voy a empeorar su gastritis, ¿no? Entonces tengo que saber cómo voy a tratar al paciente. En los antecedentes patológicos personales estarían esas, ¿no? Posiblemente, porque muchos nos dicen, pero el paciente nos va a mentir, posiblemente nos puede ocultar o no sabe la enfermedad que tiene, pero nosotros tenemos que poner lo que está diciéndonos el paciente. Y por eso es parte integrante del expediente clínico. ¿Por qué? Porque en algunos lugares hemos encontrado, es cierto que no pueden divulgar que tiene VIH, pero tienen una marquita entre ellos en el centro de salud para decir a este paciente hay que tener especial cuidado. Primero con el paciente, porque ustedes están pensando, yo me voy a cuidar primero. No, nosotros siempre deberíamos tener bioseguridad, ¿no? Pero sí hay que cuidarle al paciente porque está inmunodeficiente. Entonces podemos causarle más daño que bien si es que no conocemos su patología. Algunos tienen tuberculosis y no nos avisan o no conocen y dicen, no estoy tosiendo, pero ya estoy en tratamiento. Y nosotros pensamos libremente, sí, es solo una tos. No, tenemos que revisar su expediente clínico. Por eso cuando ustedes agarran la historia clínica suelta y solo está en mi consultorio y no saben las enfermedades de base que tiene el paciente, primero podemos hacer daño a él, podemos nosotros enfermarnos también porque no hemos tenido los cuidados respectivos. Entonces tomen en cuenta toda esta parte de los antecedentes patológicos personales para hacer una mejor historia clínica. Es que esa es la cuestión. Va a hablar el doctor Vladimir Burgoa de bioseguridad. Pero ya habíamos hablado durante el COVID, ¿no ve? Si nosotros cumplimos las normas de bioseguridad, no tenemos por qué tener miedo ni al COVID, ni al sarampión, ni al VIH, ni a la tuberculosis. No deberíamos. El cuidado de saber esas enfermedades en nuestros pacientes es por nuestros pacientes. Porque nosotros en la universalidad de la bioseguridad deberíamos tratar a todos por igual. ¿Y qué quiere decir eso? Todos están enfermos de VIH, de COVID, de todo, entonces nos cuidaremos, todos. Porque nosotros no sabemos si es COVID asintomático, ni el paciente sabe. Y a veces, y ya ha sucedido, durante el COVID ha habido tanta discriminación que al final muchos pacientes no querían decir que tenían COVID. ¿No ve? Entonces, no deberíamos preocuparnos en el sentido de si nos avisa, de si conoce o si nos va a informar. No, nosotros nos deberíamos preocupar si nos informan o no para su favor del paciente. Porque nosotros sí deberíamos cuidarnos todo el tiempo con barbijo KN95, con guantes, mejor si es de nitrilo, con gorras, con ropa de bioseguridad correcta, nuestro instrumental bien esterilizado, eso, para no hacer una infección cruzada, porque eso también es para el paciente.